Hablando de justicia, tenemos a uno de los mejores constitucionalistas. Esto lo digo a título personal, he leído, he estudiado libros de él. Está del otro lado el doctor Daniel Sapsay, bueno, nombre propio, por supuesto, ustedes lo conocen, como dije recién, abogado constitucionalista, y tenemos muchos temas para charlar con él, así que vamos a hacerle como medio un ping-pong, porque queremos tocar todo y no queremos robarle demasiado tiempo. Doctor Sapsay, ¿cómo le va? Buen día a todo el equipo de Radio Colonia, mi compañero Leonetti, mi compañero Lucas Mella, mi nombre es Verónica, los saludamos en esta mañana. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto a Verónica y equipo. Gracias, doctor, gracias por atendernos, de verdad que es un placer, teníamos ganas hace un tiempito de charlar con usted, y como dije antes, a ver, lo seguimos en sus redes sociales y vamos a ir, si les parece bien, de atrás para adelante, porque sus últimas declaraciones respecto a la Cumbre de las Américas, según entendemos, fueron un poco, voy a decir un término que usan mis hijas, doctor, no es demasiado formal, fueron picantes, ¿no? La actuación del monigote presidencial en la Cumbre de las Américas fue lamentable, fueron algunas de sus declaraciones. ¿Le pareció ayer la intervención respecto a la defensa de Cuba, Nicaragua y Venezuela? Todo el resto, no estoy de acuerdo con que haya viajado el presidente, o sí, pero quizás con otro planteo u otra presencia. ¿Por qué esta declaración? ¿A qué se debe? Mire, me parece sumamente preocupante porque en definitiva el presidente fue a la Cumbre de las Américas para convertirse en una suerte de abogado defensor de las peores dictaduras latinoamericanas, inclusive negando la existencia de presos políticos en las peores dictaduras, como el caso de Cuba, quejándose del bloqueo a Cuba, quejándose del bloqueo supuesto a Venezuela, pidiendo la renuncia del secretario general de la OEA, Almagro. No era ni el lugar, ni tampoco a él le corresponde hacerlo. O sea, realmente me pareció lamentable. Me dio la impresión de que más bien le estaba hablando a Cristina y lo tenía Biden delante, con todo el perjuicio que eso nos va a causar, claro, con la negociación de la deuda, etcétera, etcétera. Ya habíamos escuchado ayer declaraciones también lamentables de nuestro embajador en China, de Sabino Bacao Narvaja, que cada vez parece más embajador chino que embajador argentino en China, haciendo un halago del lugar donde están en campos de concentración internados la minoría uigur, que es una minoría musulmana, que son tratados como en la época de Hitler, con las peores torturas, no pueden moverse, en fin, hay cantidad de documentos, ahora se han mostrado muchos, inclusive el Consejo de Europa, y él habló de que se trataba de un vergel donde se vivía en paz y coordinación. Realmente muy triste todo ese combo es muy triste. Era un poco también, le voy a decir, estábamos muy expectantes viendo qué iba a decir el presidente, porque Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien había decidido no ir, le había medio que puesto un poco de presión, se lo digo también en criollo, al presidente diciéndole, bueno, espero, Alberto, que tu intervención allá marque como la diferencia y la postura de nuestros pueblos respecto a estos tres países y a que no fueron invitados, con lo cual uno dice, bueno, pero a ver, si bien el presidente argentino es el presidente de la CELAC, también a lo mejor habló más por intereses terceros, o sea, no se entiende mucho. Fue bastante criticado acá, por supuesto, en algún sector, ni hablar de la oposición, esta intervención ayer a la tarde, pero bueno, la verdad que quizás, dicen algunos, perdió una oportunidad histórica de plantear otras realidades, ¿no? Y posicionar a Argentina de otra forma dentro del continente. Mire, yo creo que además de todo, López Obrador es suficientemente inteligente como para no hacerse otro tipo de declaraciones y en definitiva siempre termina entendiéndose con Estados Unidos porque tiene una larga frontera y además es un hombre sumamente pragmático, para bien y para mal. Mientras que en cambio el que apareció, pero digo, monigote, el que apareció realmente metiendo la pata y diciendo lo que no tenía que decir, a mi modo de ver, fue nuestro presidente, que cada vez se lo ve menos como presidente, porque en realidad dijo lo que Cristina quiere escuchar. No es lo que él piensa, porque conocemos declaraciones de las anteriores donde él pensaba de manera diferente sobre este tema, ¿no es cierto? Claro. Claro. Doc, nos corremos ahora a la boleta única porque sabemos que usted ha celebrado esta aprobación luego de la sesión en diputados. Bueno, ahora falta la otra parte, la parte de Senado. Hablábamos estos días con diferentes dirigentes y nos decían que es una necesidad, que la mayoría de los países del mundo lo tiene, que sería un avance, que sería una forma de votar limpia, clara, transparente. ¿Opina lo mismo? ¿Qué opina usted de esta, quizás la incursión en la boleta única en Argentina?
Mire, para mí yo hace años que la propongo porque implica una garantía de transparencia, una garantía de que se termina con el robo de boletas, que ya vimos lo que eso significa. Significa además un importante ahorro porque se limita la publicación de boletas a un número muchísimo inferior. Es decir, le veo muchísimas ventajas. Todo tiene alguna posibilidad de algún defecto, pero siempre hay que hacer un balance. El balance es altamente positivo y vemos que dos de las más importantes provincias argentinas, Santa Fe y Córdoba, hace rato que lo utilizan y con resultados muy beneficiosos. Daniel, algo de lo cual se habló mucho en los últimos días, las últimas semanas, luego de la presentación que hizo el presidente con los gobernadores, es de la reforma de la Corte Suprema, ¿no? Digamos, este proyecto de 25 miembros de la Corte Suprema. Ayer efectivamente llegó al Congreso, digamos, el proyecto, se trató en el Senado primero, y mi pregunta tiene que ver, por supuesto, con cuál es la apreciación que hace de este proyecto, qué tanta posibilidad tiene de funcionar una Corte de 25 miembros y en paralelo, hablando sí de esta Corte Suprema que tenemos, cómo está viendo el funcionamiento y si tiene que haber algún tipo de modificación o así como estamos bien. Y para mí es abiertamente inconstitucional. Primero le voy a decir rápidamente los motivos técnicos. Dale. Y después vamos a la sustancia, que es una cuestión de naturaleza política que va más allá de lo técnico. Punto primero. La Corte Suprema debe mantenerse por motivos de seguridad jurídica con un número que no se modifique en función de cada gobierno, sino cada gobierno acomoda el número a su conveniencia personal y tenemos una justicia totalmente subalternizada a favor del gobierno de turno. Y lo hemos visto varias veces. Esa especie de stretch que se agranda, que se achica y que según lo que convenga es pésimo. El ejemplo de Estados Unidos creo que es perfecto, siempre tuvo 9 miembros, siempre se modificó de manera natural y de hecho hoy, todavía hoy, desde 1787, Constitución de Filadelfia, se mantiene con plantaciones que se dieron naturalmente por renuncia, muerte o juicio político, no por motivos ajenos a ello, que es lo que la Constitución prevé. Eso es lo primero. Segundo, tiene un serio error, porque pareciera transformar a la Corte Suprema en una suerte de Consejo Federal. Y eso ocurre en el Senado, no queremos un Senado bis. El Senado, con una representación que es igualitaria para todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, 3 senadores, tiene una participación en las decisiones del gobierno federal a través del procedimiento de sanción y formación de leyes, que le equipara a la Cámara de Diputados, donde los representantes son proporcionales al número de habitantes. Ahora, el querer hacer un segundo Senado es ridículo, y es desconocer cuál es el rol de la Corte Suprema. La Corte Suprema entiende en aquellas causas que ya tienen sentencia definitiva, es decir, que las 2 primeras instancias ya se han pronunciado, y si entiende que ha habido un agravio en alguna de esas sentencias a una garantía o a un derecho subjetivo incluido en la Constitución, entonces declarará su inconstitucionalidad y anulará esa decisión. Este es el sentido. Si están las provincias metidas, como la Corte Suprema además debe también valorar la constitucionalidad de las decisiones provinciales, no se va a hacer jamás, porque van a estar los representantes de las provincias protegiendo las decisiones de sus poderes judiciales. Así que bajo todo punto de vista, desde lo técnico, es realmente una barrabasada. Ahora, el motivo real es político. Acá, ¿qué es lo que se quiere? Se quiere la impunidad, que todavía no la ha conseguido Cristina y lo trata de todas las formas. Las causas siguen vivitas y coleando, lentas, pero siguen. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Diluir el número actual de 4 miembros, que no les afectó, en un mar de 21 más, en donde esos otros jueces, que van a ser jueces militantes, le van a asegurar impunidad. Esa es la razón. Todo lo demás es verso.
¿Sabe, Doc, que hay una corriente de juristas o abogados del interior del país que el otro día nos decían que en realidad esta corte ampliada de 25 miembros le daría a la justicia una federalización que no tiene, ¿no? Porque como esta cuestión de que Dios está en todos lados, habita en Buenos Aires, nos decían que también se siente en el máximo tribunal. ¿Por qué no haber un representante de cada provincia? Y verdaderamente, a ver... Pero eso no... Sí. No, esto, a ver, es como uno de los motivos de defensa de la gente del interior, de algunos juristas inclusive prestigiosos. Es una defensa que no tiene ningún asidero. Primero porque los actuales miembros son todos provincianos. Hay 2 cordobeses, 2 santafesinos, un cordobés y un correntino. Es verdad eso, tienes razón. Así que no es cierto. Segundo, la Corte no está para tener una suerte de representantes de provincias. Nuevamente, eso es el Senado. Claro. Eso peca de un error constitucional, no sé dónde vieron constitucionales esos abogados. Deben ser abogados militantes que dicen cualquier cosa de lo que el kirchnerismo les dice que tienen que decir en el Instituto Patria. Bueno, seguramente también por ahí en concordancia con algunos gobernadores que intentan quizás poner algún juez amigo o alguna cuestión así de... Pero no le quepa la menor duda. Claro. Empezando por Rodríguez Sá, hay que ver lo que es la Corte Suprema de San Luis. No existe la menor independencia, son todos amigotes del Poder Ejecutivo de turno y los remueven y los cambian como se les da la gana. Doctor, es el modelo feudal provincial el que quieren trasladar a la nación. Totalmente, sí, personalmente pensaba eso mismo, decía, bueno, para eso está el Senado, o sea, si queremos un representante de cada provincia... Pero exactamente, para eso está el Senado. Claro. No necesitamos... Lo que pasa es que a veces se vio que se malinterpreta en esta cuestión de ocupar poder, entre comillas, y con todo respeto, uno a veces pierde el eje, no pierde la visión, y acá la verdad que lamentablemente lo vemos mucho, lo vemos bastante. Doc, es un placer de verdad charlar con usted, personalmente lo admiro desde hace muchísimos años, entiendo que es uno de los mejores constitucionalistas del país, con lo cual que haya pasado por Radio Colonia, de verdad que nos hace... Muchísimas gracias. No, de verdad, Doc, de verdad, no somos de elogiar mucho, así que cuando alguien lo merece, nobleza obría. Doc, le mandamos un abrazo grande, abríguese que llegó el frío y hablamos en cualquier otro momento. ¿Cómo no? Adiós. Gracias. Daniel Sapsay, constitucionalista. Te digo una cosa, por si la gente quiere seguirlo en sus redes sociales, es muy picante el doctor en Twitter. Sí, claro. Es como muy activo, es muy vehemente, por supuesto desde la... Así de tranquilo que habla, vos decís que en redes le pega con todo. Pero a ver, todo el mundo puede expresar lo que quiere, todo el mundo puede ser picante. Lo que pasa es que muchas veces, no todos, me incluyo, tenemos los fundamentos del caso, ¿no? Y hablamos con la coherencia y la sabiduría de esto.